Hola, bienvenidas y bienvenidos a Inoportunos Podcast. Este podcast donde hablamos de temas de psicología a través de situaciones de la vida cotidiana, lo ponemos ejemplos, conversamos yo, Jorge López y David Díaz, particularmente sobre un tema y con base en ello vamos teniendo una charla muy cotidiana. El día de hoy, como se los habíamos prometido, hemos planeado hablar sobre el tema del vacío existencial. Esto en relación a los temas que hablamos anteriormente, como lo era el Buen Fin, donde hablamos acerca del consumismo y algunos conceptos subyacentes, y también a través de los otros podcasts. Creo que ya hemos hablado un poquito qué pasa cuando nos encontramos frente al vacío de nuestra existencia o donde nos cuestionamos ciertas cosas. Y bueno, es el tema del día de hoy. Quisiera iniciar antes de ir entablando esta conversación planteando la idea de que si bien es cierto en la sociedad actual ya no nos encontramos frente a las problemáticas sociales que se tenían anteriormente. Pienso particularmente, no sé, en los tiempos del desarrollo de la teoría freudiana, en donde el principal conflicto era el conflicto sexual y con base en ello se desarrollaron ciertas teorías que nos decían cómo éramos como personas o situaciones así. Actualmente ya no tenemos esa represión sexual, ya no tenemos los problemas que surgieron posteriormente con la Segunda Guerra Mundial, crisis económicas o cuestiones así. Y en ese sentido, si bien es cierto, las problemáticas que afrontamos socialmente hoy son muy complejas, nuestro principal problema en la vida quizás sea el sentido de vida, y el sentido de vida que deviene de sentir el vacío o la responsabilidad o las situaciones que hay dentro de mí mismo. Quizá ese es el problema inicial de nuestra vida, el voltear a ver hacia adentro. Y bueno, creo que en la vida se han ido presentando una serie de respuestas. Hoy tenemos el mindfulness, la meditación, y otra serie de teorías, técnicas, herramientas que nos hacen voltear a ver hacia adentro, porque quizá esto viene a evidenciar que nuestro problema actual como sociedad es justamente eso, lo que hay adentro. Y en ese sentido, para ir comenzando la conversación, David, amigo, te pregunto, ¿cómo poder hablar del vacío existencial? ¿De qué manera podemos establecer algunos puntos en común o de qué manera poder abordarlo, siendo que es algo tan complejo y realmente es complicado establecer como puntos o tópicos sobre los cuales ir entablando la conversación? Claro, claro. Sí, algo que tenemos que confesar a la audiencia es que el vacío no solo estuvo en el título del tema, sino en el contenido en general. Nuestras cabezas estaban muy vacías a la hora de hablar de cómo estructurar el vacío existencial, ¿no? Entonces, eh, no tenemos como tal un guión esta semana, no tenemos una estructura acá por la cual guiarnos y veremos hacia dónde nos lleva y si podemos llenar ese vacío que está actualmente en el guión del programa de hoy. Y pues ya para responder a tu pregunta, creo que son complejos los lugares desde los que podemos hablar del vacío existencial. Como decía, ya lo hemos hablado la semana pasada con el consumismo, pero también la anterior con el alcohol y que decíamos que no llena los vacíos internos. Y también en el primer episodio que nos remontábamos y hablábamos de que todos tenemos derecho a una crisis existencial, que tiene que ver con esta parte del vacío, ¿no? Entonces, definitivamente es un tema que está presente y que, si me lo preguntas a mí particularmente, creo que es la esencia del movimiento humano. Eh, no recuerdo el autor que decía esta frase, pero que también lo asocio mucho con Jorge Drexler, que tiene esta canción de Movimiento, que dice, estamos vivos porque estamos en movimiento, ¿no? Y en parte estamos vivos y estamos en movimiento por la pregunta, ¿no? Porque necesitamos, no, estamos en falta, como diría Lacan, y el estarnos llenando, el estar buscando llenar eso que falta, pues es lo que nos termina por mover, ¿no? Entonces, el problema es lo complejo que puede llegar a ser este vacío. Dos cosas que mencionabas que me parecen importantes, igual te devuelvo la pregunta en estos dos aspectos. Uno, la diferenciación que haces de épocas, ¿no? Claramente,
estamos insertos en una sociedad y como sociedad también somos sociedad histórica. No es lo mismo México ahorita que México hace 20 años. Y en ese sentido, pues también las necesidades son distintas, las maneras de relacionarnos son distintas, pero ahí mi pregunta sería, ¿el vacío es distinto? Digo, la representación del mismo quizá lo es, pero el vacío realmente es distinto. Y ahí como para reafirmar la pregunta, el otro punto que mencionabas, el que cuando hablabas de vacío hablabas de sentido de vida. Entonces podríamos decir que lo que está vacío es ese sentido, es decir, si cambiamos la palabra por vacío, de vacío por falta, lo que falta es el sentido de la vida cuando hablamos de vacío o son dos cosas diferentes. Ahí te devuelvo a ti la pregunta para ver qué opinas. Híjole, bien complicado. O sea, antes de tratar de responder, o sea, quisiera sí mencionar esta cuestión de que ahorita que evidenciabas que el día de hoy nos encontramos quizá más vacíos que en ocasiones anteriores en el sentido de pasar por algunos tópicos, sentía como ese nerviosito inicial del primer episodio donde quizá nos arrojábamos ante un nuevo proyecto en el cual no sabíamos qué esperar y pues como ese nerviosito, ese movimiento que a veces sentimos las personas cuando nos encontramos ante cosas nuevas. Y creo que ese que se muevan cosas hacia adentro es señal de muchas cosas, particularmente de que de que esa clase de situaciones quizá que son nuevas nos ponen ante lugares distintos y el ubicarnos en lugares distintos nos da la posibilidad de posicionarnos ante la vida desde lugares distintos. Y eso quizá va estableciendo como formas, nos va dando herramientas para ir a hacer frente a los desafíos que se nos presentan en la vida. Planteas la idea de esta condición similar entre vacío y falta. Y creo que ya lo hablamos un poquito. A mí particularmente creo que son cosas distintas. La falta es cuando algo que había ya no está. Y el vacío es eso que nunca se llenó, que nunca hubo ahí. Falta un libro en la biblioteca cuando ya no está. Está vacío el estante de la biblioteca porque jamás se llenaron, jamás hubo cosas ahí, jamás hubo libros. Entonces, desde ahí creo que hay dos situaciones distintas. Esta cuestión que mencionas al respecto de la simbolización del vacío me parece muy interesante, porque sí, creo que das en un punto esencial al respecto de la idea de vacío. Porque si bien es cierto, las problemáticas sociales que enfrentamos son distintas, pero creo que tienes razón, o sea, en ese sentido de que más bien es la forma en que simbolizamos eso que viene a justificar una vida. Anteriormente, quizá el conflicto sobre el cual se justificaba la vida era la sexualidad. Hoy creo que se han venido a consagrar muchas libertades en torno a la sexualidad humana, que quizá en ese sentido ya no genera tanto conflicto o ya no provoca, digamos, ya no se generan tabús en torno a la sexualidad. Y lo mismo así con las problemáticas, pero creo que esencialmente el conflicto que viene a movernos del lugar es el llenar eso para con ello justificar nuestra vida. Creo que actualmente sería complicado el separarnos lo que somos como personas con cómo está construida la sociedad. Y en un mundo donde lo funcional triunfa, en todos los planos, donde el tiempo se invierte más bien en lo económico, en lo material y no en la reflexión. La reflexión quizá también nos lleve a ubicarnos frente a esas situaciones que justifican la vida. Pero creo que actualmente el tema es que esos vacíos se llenan con lo que es funcional, con lo que es económico y con lo material o en a mí, y creo que desde ahí, desde la conformación social, es que se vienen a entender los vacíos. O no sé si ahí valga la pena hacer la diferenciación que más bien se establece en lo que somos como personas. Te lo pregunto a propósito de pensar que quizá como vacío, como personas ya nos encontramos inevitablemente frente a a tener que responder la pregunta de ¿qué onda con mi vida?
o más bien es una construcción en lo social que se da de acuerdo a las condiciones en que nos tocamos vivir? Híjole, eh, ese sí es un punto que creo que no podríamos llegar a una respuesta tal cual. Bueno, al menos yo lo veo así y lo relaciono mucho con lo que te preguntaba, ¿no? Entonces cuando hablamos de vacío, hablamos de sentido también, o sea, lo que falta, más bien lo que está vacío es el sentido de la vida. Digo, eh, es complejo, es muy complejo. De pronto, ahorita estaba pensando en dos cosas con todo lo que decías. Por una parte, sí, esta idea que pones en la mesa de los tiempos actuales tan consumistas y que lo regresamos al episodio anterior. em, Hay un libro de terapia de aceptación y compromiso que me gusta mucho y que empieza diciéndote esto, ¿no? Y te dice, actualmente vivimos, si tú pudieras, no sé, desde la analogía religiosa, estando en el cielo antes de nacer, elegir en qué época y en dónde te gustaría nacer, lo más probable que tú podrías elegir o quisieras elegir sería probablemente la época presente, porque en muchos aspectos estamos mucho mejor que en épocas anteriores, ¿no? Digo, la cuestión de las guerras, la cuestión de la enfermedad, de la hambruna, de los avances tecnológicos, de la comodidad, de la conectividad, del alcance de los recursos, de los cambios en cuanto a cuestiones políticas, de discriminación, de esclavitud, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones, pues obviamente los avances tecnológicos, la medicina, la educación, demás. No hay mejor época anterior que la que estamos viviendo actualmente y sin embargo ahorita los índices de suicidio, de depresión, de ansiedad, de todo tipo de problemáticas de salud mental están por los cielos. Cosas que si bien podríamos argumentar que antes no se medían, que antes no se registraban con con la precisión que lo hacemos ahora, pues sí es evidente que van a la alza. Desde que ya empezamos a medirlas bien, hace un par de décadas, todo este tipo de fenómenos van a la alza. Y también tiene que ver quizás con esta alza del capitalismo, de los avances tecnológicos, de las redes sociales, de sin fin de cosas, ¿no? Y a final de cuentas quizá puede ser reflejo de este vacío que mencionabas, que, a final, que tiene que ver con este no voltear hacia adentro. Nuestra sociedad cada vez es mejor para ayudarnos a mantener nuestra visión afuera. Entonces, digo, pues lo dejo ahí sobre la mesa, pero también entonces el otro punto que quería abordar, bueno, te quería regresar nuevamente la pregunta porque no me queda del todo claro esta concepción que haces de la falta y el vacío, porque digo, y ya para entonces ir definiendo el vacío, porque por lo menos yo, cuando pienso en vacío existencial, pienso en falta de sentido de la vida, ¿no? Como lo que hablabas la semana pasada de Víctor Frank y su libro del hombre en busca de sentido. Am, pues quizás por lo menos así es la concepción desde la que yo lo estoy aterrizando. Y entonces a mí me parece interesante esta idea de que nunca lo ha estado, porque también se dan casos de personas que su vida tiene sentido y después un evento traumático les arrebata el sentido, ¿no? Por ejemplo, la muerte de un familiar muy cercano, la pérdida de un proyecto de vida muy importante. eh, no sé, ese tipo de fenómenos, la ruptura de una relación amorosa de muchos años, am, no sé, ese tipo de cosas que pueden arrebatarte de un sentido que ya se tenía. Entonces, bueno, no sé, ahí te lanzo esas dos preguntas para ir ya después enlazarlo ahora sí con la que tú me hacías de la parte individual o la parte colectiva. Claro, y sabes, ahí tengo un conflicto en torno a la concepción o la definición o el entendimiento del vacío existencial. Porque sí, claro, o sea, es evidente que cuando se nos pone frente a circunstancias que son distintas a las que estamos acostumbrados, que se nos mueve del piso sobre el cual estamos acostumbrados a caminar,
hay movimientos psíquicos bastante interesantes. Claro, traes el ejemplo de Víctor Frank en este sentido, donde inevitable no mencionar que Víctor Frank que estuvo confinado durante la Segunda Guerra Mundial en uno de estos campos de concentración, en donde desarrolló toda su teoría, todo estaba, bueno, todo esto que sé que él le llama la logoterapia, como forma de hacer frente a esta circunstancia que vino a romper él cómo funcionaba en la vida. Y creo que es un caso excepcional como muchos en la vida, en la sociedad, en las personas que vienen a ver estos hechos sumamente trágicos sobre los cuales no tenemos control y nos vienen a mover todo o nos vienen a ayudarnos a encontrar de forma distinta. Está como esta frase también súper bestseller de a veces perderse también es una forma de encontrarse. Y claro, están esas situaciones en particular en donde, y quizá aterrizándolo un poquito a la vida cotidiana, nos encontramos frente a este vacío existencial cuando nuestras metas, objetivos no se cumplen, no se realizan, pero creo que no necesariamente tenemos que afrontar como alguna de estas dos condiciones, o sea, ya sea un evento súper trágico, resultado de las condiciones de vida que no podemos evitar, o más bien el encontrarnos frente a que no se cumplieron mis metas objetivos. Creo que también a veces el vacío existencial se pone de manifiesto en la vida cotidiana, en cualquier circunstancia. Cuando nos damos cuenta, quizá que mis expectativas chocan con la realidad, o cuando los eventos o todo lo que está pasando es tan abrumador que causa cuando las situaciones generan una sensación de incertidumbre o nos damos cuenta que quizá no tenemos las herramientas para hacer frente a lo que está pasando en sociedad sin que necesariamente yo esté en el punto frente a alguna circunstancia, frente a alguna crisis, frente a algún desastre. Entonces creo que también a veces en la vida cotidiana nos damos cuenta de esto y es como que aparece esta sensación de no poder habitar nuestro propio cuerpo. Creo que yo lo entiendo así mucho el tema del vacío existencial, cuando está como esta sensación de ni siquiera poder habitar la propia piel y el propio cuerpo que habito y está como toda esta sensación de incertidumbre frente al mundo. Yo lo asocio mucho con esta idea del vacío existencial, que también creo que hay dos puntos distintos. Una cosa es este vacío y otra el sentido de vida, porque si bien es cierto, cada uno podemos construir nuestras acciones o nuestra toma de decisiones conforme a lo que querramos en la vida, ¿no? O sea, hay quien su sentido de vida es su familia, quien su sentido de vida es construir algo para sí mismo, hay quien el sentido de vida está en función a sus logros académicos y cool, eso está bien. Pero yo creo que a pesar de que tengamos como claro lo que queremos en la vida a largo plazo, en el camino nos vamos encontrando con estas ausencias, con este sentimiento lo asocio mucho con lo que decía Cortázar al respecto del amor, que es como cuando un árbol está en el campo y un rayo le cae y lo parte en dos y entonces ya no es el mismo. Creo que así es el sentimiento este sentimiento de vacío existencial. Cuando de repente vas caminando y ¡pum! O sea, llega ese sentimiento y te parte y dices, pues, ¿qué onda con mi vida? No, a pesar de que quizá a largo plazo sepa qué es lo que quiero. Ahorita, pues, como que quisiera salir de aquí porque no me llena nada. En ese sentido, creo que ahí están como estas dos diferencias en respecto al vacío existencial y al sentido de vida. Y en torno a la falta, creo que sí vale la pena aclarar el hecho de que la falta es cuando quizás creemos que algo nos puede llenar y el vacío pues es ponernos frente a la inmensidad de algo que jamás que no se puede completar, que no se puede llenar, a diferencia de la falta que quizá
en ese sentido lacaniano de ser sujetos en falta, pues sí, siempre vamos llenando la falta con quizá objetos. Hoy digo, pues quizá me falta un título académico, quizá me falta una relación, pues ahí la vamos llenando, pero más bien el vacío, pues sabemos, o sea, creo que de inicio es como estar como en cierto sentido conscientes de que pues no se llena, o sea, está ahí como sin poder llenarse, o no sé si en ese sentido sea claro, amigo. Sí, de hecho me gusta mucho más esta definición y se me hace que da para muchísimo más, ¿no? En ese sentido, para mí, ya que lo abordas desde este punto, para mí el vacío existencial tiene esa característica especial, esta sensación de que no se puede llenar. Eh, Como ese momento en el que te enfrentas a tu propia vida, como decías, y tienes ese como sentimiento, esa percepción de que realmente no hay nada que pueda llenar este vacío que estás sintiendo en este momento. Porque si hablamos de la parte motivante, que era la que yo mencionaba en un inicio, quizás sí más bien estamos hablando de una falta, ¿no? Como, este, no sé, siento que esta vida que tengo en este momento no me llena y por lo tanto eso me lleva a buscar alternativas, ¿no? Este, digo, es una manera más romántica de ver esta parte de la falta, pero cuando hablamos de vacío, pues hablamos de esta sensación de, caray, ya no necesariamente, como decías, ya no es que mi vida no tenga sentido, sino que esta sensación que tengo en este momento de que algo me falta, pareciera que es algo inalcanzable, o sea, algo me falta y no sé qué es y no veo la manera en la que pueda llenar eso que está hueco, ese vacío, ¿no? Entonces, ya que lo pensamos desde ahí, quizá podemos entonces ya dejar de hablarlo como algo que nunca ha estado y pensarlo más como un movimiento natural del ser humano, pero se vuelve peligroso, ¿no? Es un movimiento quizás, muchos filósofos lo dirán como algo inherente del ser humano, esta condición de sentir que no hay nada que pueda llenar esto y que quizá yo lo representaba de manera drástica con un cambio radical en la vida en el que, pues, no sé, por ejemplo, alguien que toda su vida se ha dedicado a la música, un pianista que de repente tiene un accidente y se le fracturan las manos, pues enfrenta un vacío que toda su vida se había llenado en en el tocar un instrumento y que de pronto ya no lo puedes hacer, ¿no? Entonces es un vacío que pareciera imposible de llenar, pero que también lo podemos ubicar, como decías tú, en situaciones más cotidianas y más pequeñas. Se me hace interesante esta idea que lanzas de, sí, quizás mi vida a futuro puede que tenga sentido, es decir, el plan de vida que tengo puede que tenga sentido, pero en el momento actual siento que nada me llena o que lo que está pasando no me llena o no me satisface. Y entonces ahí pues yo te lanzaría también este cuestionamiento. Cuando hablamos de vacío, ¿de qué tiempos estamos hablando? ¿Estamos hablando de pasado? ¿Estamos hablando de presente? ¿Estamos hablando de futuro? ¿O desde dónde lo estamos pensando? Porque digo, eso también cambia mucho la manera en la que lo podemos concebir. Híjole, bien cañón también, o sea, esta pregunta que lanzas, el darle una temporalidad al vacío. Y de hecho, o sea, creo que es más cañona porque jamás lo había tenido en cuestión. O sea, creo que cuando de repente nos llega esa sensación, pues no piensas de es ante lo que viene, es ante mis circunstancias actuales, es ante lo que soy en el pasado o cómo me he construido, porque no te lo preguntas porque es tan abrumadora que me parece abarca todo, o sea, abarca todos los tiempos, todas las concepciones de la vida a futuro, en el ahora y en el pasado. Y traigo, ahorita que ibas planteando la pregunta y que desarrollabas la idea, me recordaba, ciertas situaciones en particular en mi vida. Yo, quizá hijo de la época, soy bastante tendiente a autosabotearme. Y me acuerdo mucho que en una sesión terapéutica se ponía la analogía de, no, pues mira, cuando los grandes artistas tenían
después de que acababan una gran obra en su vida, se enfrentaban a periodos cañones de crisis. Y se me ponía el ejemplo de Alan Poe, de Da Vinci, y de algunos otros genios en la historia. Y en ese sentido, mi terapeuta me decía, no, pues mira, o sea, quizá más bien es que no sabemos lidiar con eh, con esos avances que tenemos en la vida, porque el avanzar supone ir planteándote nuevas metas. Dar un paso en el escalón supone que en cierto sentido, si viene un fracaso, vas a estar en un peldaño más alto y la caída quizá traiga más consecuencias. Y quizá, o sea, esta idea de frente a estas condiciones de encontrarnos vacíos, pues sean, no sé, a manera de mecanismo de defensa para mantenernos en nuestra zona de confort, una forma de cuestionarnos en qué lugar estamos parados, en qué punto de la vida nos encontremos. Y si bien es cierto, el ir subiendo como peldaños en la concepción de vida que tengamos, en nuestro plan y proyecto personal de vida que tengamos, supone un reto, creo que también supone el reto de anteponerse a nuevas circunstancias y entender que a veces, te cuento, o sea, esta situación de a mí del autosabotaje, que después se traducía en un vacío en mi vida, que después se traducía en involucrarme en conductas de riesgo, me mantenía como en este momento estático de la vida, o sea, me ataba a un punto determinado en mi vida. Y creo que esa es la cuestión, ¿no? Eso es lo peligroso, que quizás si ese vacío se presenta como una situación que nos ancla en un momento determinado, vale la pena cuestionar qué es lo que lo provoca, de qué situaciones deviene, pero si más bien es un vacío que surge de manera explicable y que surge de manera inexplicable, pero que se mantiene durante un tiempo prolongado, ahí creo que vale la pena pensar que quizás sea un vacío patológico, el cual requiera cierta tensión psicológica. Recordemos que todas aquellas circunstancias que me incapacitan en cualquier aspecto de mi vida, vale la pena ir atendiéndolo, pero si más bien es ese vacío que surge ante momentos particulares, creo que más bien es un movimiento psíquico que nos viene a mover de nuestra zona en la cual estamos acostumbrados a movernos. Respondiendo a la pregunta que planteas de ¿en qué tiempo? Pues creo que en esta visión subjetiva de entender la temporalidad, creo que abarca todos los tiempos, porque lo que soy como sujeto, me ancla, me hace tomar decisiones en el presente que implican consecuencias a futuro, pero que también se toman con base en mis experiencias pasadas. Entonces creo que este vacío se presenta y abarca todos los tiempos, nos absorbe como en una burbuja y en cierto sentido nos, digamos, envuelve y quizá tiene consecuencias en estas tres visiones del tiempo. Pero también creo que hacías algunos apuntes bastante interesantes. El vacío como lo que no se llena. ¿Crees que en este sentido, y también pensándolo a propósito de lo que mencionaba hace ratito, crees que hay alguna forma de realmente llenar el vacío? ¿O el vacío como es vacío no se puede, digamos, llenar porque perdería paradójicamente su condición de vacío? Mi respuesta es vacía, la verdad no sé. Creo que creo que es complejo, ah, no, no logro como realmente plantear una respuesta, sobre todo partiendo de la idea de que los vacíos son distintos, ¿no? Como decías, a final de cuentas, no necesariamente hablamos de sentido, pero sí hablamos de una cuestión muy subjetiva, muy individual. Tú mismo lo mencionabas con tu ejemplo a nivel personal. Y eso también me hace pensar en otro aspecto. Digo, no creas que voy a ignorar tu pregunta, voy a llegar a ella, pero antes quiero abordar un par de aspectos que me parecen importantes. En primer lugar, esta idea
de la presión o de la concepción social de lo que significa la plenitud, si tratáramos como de ubicar ese término en contraposición del vacío, a nivel social, luego la plenitud nos la definen con reglas tan específicas que nos imposibilitan esa sensación de vacío, ¿no? Por ejemplo, esto que decías, y a mí me pasó también, eh, cuando terminé la universidad, digo sin afán de exaltarme a mí mismo, pero a mí en la universidad me iba bien. Creo que en todos los aspectos de mi vida tenía un grupo muy cercano de amigos. Confirmo. Sí, gracias. Recordarán que éramos compañeros en la universidad. Tenía un grupo de amigos muy cercano contigo y con el resto de nuestros amigos. Me iba muy bien en las clases, me sentía realizado en mis prácticas profesionales, en mi servicio social, y eran cosas que voy a usar el entrecomillado aquí, muy importante, que me llenaban, que me hacían sentir pleno en ese momento, pero después viene la titulación y viene un vacío importante, ¿no? Porque todo eso que a mí me hacía sentir muy bien, eres alguien en la universidad, ya no estaba cuando sales, ¿no? Cuando te enfrentas a la vida laboral, eres un don nadie también. Más yo que me dedicaba a la investigación y que me dedicaba a otras cuestiones que en el mundo capitalista laboral de hoy, pues no son tan funcionales y tan útiles, ¿no? Entonces las empresas nos decían, bueno, ¿y eso para qué a mí me sirve, no? Entonces, esa confrontación, ese vacío, pues fue pesado, ¿no? Y lo contrastas con esta idea social de, mira, tienes un título universitario, qué exitoso y qué afortunado. Y que, pues sí, en parte es cierto, no todos tenemos la oportunidad de estudiar y a veces muchos de los que se titulan quizás no lo aprovechan y lo valoran tanto como quienes les habría gustado tener el título y no pudieron por otras condiciones sociales. Pero aún así, de pronto el darle tanto peso a como, mira, deberías de ser feliz, deberías de sentirte lleno porque te titulaste, pues eso también anula la subjetividad, ¿no? Y te quita esta posibilidad tuya de decir, ¿sabes qué? No. O sea, podrá socialmente ser importante este triunfo de haberme titulado, pero pues también entiendan la pérdida que yo estoy teniendo, ¿no? Como el ya no estar en ese contexto universitario, simplemente contigo y con el resto de nuestros amigos, pues cuántas veces nos vemos al año ya ahorita que ya egresamos. Eh, bueno, al menos este año, no sé si los hemos visto que una o dos veces, digo, pandemia aparte, pero a lo que voy es, toda esta clase de cambios también es importante tenerlos en cuenta y es importante tener en cuenta que eh, para cada persona momentos así pueden representar algo distinto y por lo tanto el vacío puede estar en lugares distintos. Este sentido de vida puede estar en lugares distintos, pero entonces, pues volviendo a la pregunta, y también retomando esta idea de todos los tiempos, yo personalmente discrepo. Creo que el vacío sí se representa de manera más puntual en cuestiones del pasado y en cuestiones del futuro. Particularmente, y digo también entendiendo que como humanos toda esta concepción del tiempo pues es un constructo, ¿no? Es algo que nosotros le llamamos así, ¿no? No es como que realmente a nivel interno nosotros pues lo vivamos tal cual. Más bien es como nosotros conceptualizamos el presente, el pasado y el futuro, pero en realidad a nivel mental yo estoy brincando en todo momento qué va a pasar adelante, qué acabo de decir, ya la regué, qué estoy diciendo en este preciso momento, no me voy a equivocar, no me vaya a equivocar en el futuro, ¿no? Entonces, pues la temporalidad a nivel mental no es como tan obvia, pero sí es bien importante empezar como a tratar de diferenciar el presente, porque creo que eso es uno de los conceptos más um, ajenos a nosotros y que más se nos complica en ese sentido, porque creo que realmente no solemos estar en el presente. Y como decíamos, ¿no? Quizás en un momento dado el vacío puede estar en el sentido de la vida, en lo que va a venir en el futuro, o quizás en lo que ya hice que no ha tenido sentido, no sé, en esta sensación, realización de decir, caray, ya tengo 25 y qué he hecho de mi vida, ¿no? A esta edad Messi ya tenía 3 Champions, o yo qué sé, ¿no? Ese tipo de cosas que también las comparaciones son terribles, ¿no? Pero entonces a lo que voy es
em, en la medida en la que podamos ubicarnos en el presente, quizá podríamos empezar ahí a darle un giro a esta idea del vacío. Porque, por ejemplo, no sé, yo te preguntaría a ti, Jorge, en este preciso momento, sin tomar en cuenta qué va a pasar en el futuro o qué ya ha pasado a partir de ahora, ¿qué te falta? Este, creo que si pensamos, si pensara bueno, déjame responder primero sin racionalizar. ¿Qué me falta? Creo que nada. Aquí pensando actualmente, ahorita en este momento, nada porque estoy haciendo algo que particularmente me gusta y creo que lo voy a utilizar ahorita como ejemplo para tratar de ir entendiendo cómo hacer frente al vacío existencial. Pero bueno, ahorita en este momento, nada. Pero creo que también ahí hay una circunstancia con la cual a mí particularmente se me mueven muchas cosas en que es particularmente en pensar que el presente, que en enfocarnos en el aquí y el ahora es la única respuesta. Creo que hay más, bueno, no la única respuesta, pero una de las principales respuestas. ¿Por qué lo menciono? Porque creo que sí, claro, el entender que somos sujetos que únicamente podemos hacer frente a las circunstancias que se me presenten en el momento es totalmente necesario. Pero creo que también es esta idea del presente, del aquí y el ahora, me parece una visión muy, muy de estas concepciones súper optimistas de enfocarnos únicamente aquí y el ahora, en el aquí y en el ahora, porque somos resultado de las circunstancias este, en las que vivo que tienen repercusión con el pasado, pero también tengo responsabilidad con lo que hay en el futuro. Y no únicamente con mi futuro en términos de responsabilidad individual, sino también tengo responsabilidad con el futuro como responsabilidad social y como sujeto que en cierto sentido tiene la expectativa de mejorar las condiciones materiales de vida de las personas. Y creo que ese ya es como mi sentido de vida. Mi sentido de vida me proyecta al futuro en el hecho de decir, pues yo qué quiero hacer con mi vida, pues no sé, me gustaría justamente esto, cambiar las condiciones materiales de vida y que se traduzcan en mejores condiciones de salud mental. Y eso hace que quizá no me pueda ubicar únicamente en el aquí y en el ahora, sino más bien pensando en que todo lo que haga aquí y en el ahora me puede proyectar al futuro. Y claro, quizá después de todo digamos, reflexión un tanto, racionalizada, se vayan presentando estas circunstancias y situaciones de vacío emocional, porque quizá luego también sucede que todas estas expectativas o cuestiones bajo las cuales construimos nuestro sentido de vida son abismales y realmente mi condición como, siendo realistas, quizá como mi condición de sujeto individual, pues realmente quizá no dé para cambiar realmente las condiciones materiales de la sociedad. Y al encontrarnos frente a estas circunstancias súper abismales, complejas que nos trascienden, pues ahí dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? Y creo que hay cierta complejidad. Pero vuelvo a algo que decías al principio. A riesgo de ser romántico, lo decías, pero creo que hay que ser románticos ante la falta. Romantizar la idea de que quizá esta falta, este vacío existencial, va a estar ahí siempre y quizá no nos pueda dar mejor, o sea, nos pueda, eh, digamos, tener un campo de visión más amplio frente a esos momentos en los cuales mis metas o mis expectativas en la vida no se cumplan. O también ayuda a cuestionarnos el cómo nos construimos como personas con base en todas estas expectativas o en todas estas, quizá digamos, logros materiales que, claro, mejoran las condiciones de vida, como lo son los títulos universitarios, los títulos académicos, los títulos de lo que sea, las posesiones materiales, sí mejoran nuestra vida y está bien conseguirlos, pero el tema es que luego si eso es lo que justifica o lo que construye mi condición como sujeto,
cuando no los tengamos, ¿qué somos? ¿Somos eso que tenemos, eso que conseguimos? O más bien somos lo que hay hacia adentro. Y lo pregunto, sí, o sea, te lo pregunto también, amigo, porque pues en ese sentido tampoco tengo la respuesta. Creo que somos un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de lo otro. Y también, yo no estoy muy de acuerdo con esta definición de la psicología de sujeto, que lo define como este, como es una unidad biopsicosocial. O sea, si hablamos de unidad y le metemos el bio y le metemos el psico y le metemos lo social, pues ya no es una unidad, o sea, son tres cosas. Y creo que en ese sentido somos un poquito de esto, del otro y de aquello, y del futuro que creo que me quiero crear y el pasado que me construyó y lo que estoy haciendo ahorita. Y pues no sé, creo que también en este, en toda esta multifactorialidad, pues también está complicado pensar en un único sentido de vida. Totalmente, y creo que eso es muy, muy importante esto último que mencionas, ¿no? Creo que, al menos tú y yo, y en muchos otros psicólogos que conozco, pero hay otros que no, somos conscientes de la complejidad del ser humano, ¿no? Y que de pronto todos estos ejercicios para reducir y hablar del componente biológico y del componente social y del componente psíquico y de bla, 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 muchos términos elevados conceptuales para verme súper intelectual, a final de cuentas solo son intentos de reducir, ¿no? Y como de tratar de entenderlo nosotros, porque es tan complejo que necesitamos partirlo en pedacitos para poder empezar a entenderlo. Pero es importante comprender que a nivel ya real, o sea, la persona como tal es incuantificable, o sea, no podemos reducir a alguien a un número, no podemos reducir a alguien a, tienes este coeficiente intelectual, tienes este nivel de autoestima, tienes este nivel de depresión. No, somos muchísimo más complejo que esos, pero pues igual, y lo mismo hacemos aquí en Inoportunos, como esta idea de, sí, vamos dialogando estos conceptos por separado de manera didáctica para ayudar a que las personas quizás puedan empezar a comprenderlos y a anclarse de ellos, pero sí es importante entender que no son conceptos aislados, que al final de cuentas todo está entrelazado, como bien decías, y al final de cuentas somos eso, somos un poquito de todo. Eh, y para volver a esta idea que tenías y que hablabas de ampliar nuestra visión, eh, nuevamente creo que no estoy de acuerdo. Creo que me gustó mucho todo lo que comentas y toda esta idea de que quizás el vacío es inherente y es algo de lo que no podemos escapar y que quizás siempre va a estar ahí, pero me parece que la alternativa no es ampliar la visión, sino más bien focalizarla. Esta idea de tener una visión amplia significa intentar ver muchas cosas al mismo tiempo. Y si algo hemos aprendido, o al menos yo he aprendido, es que como seres humanos nuestra atención es muchísimo más limitada de lo que pensamos. Por ejemplo, el concepto este de el multitasking, que, ay, puedo hacer muchas cosas a la vez. No es cierto, nadie puede hacer muchas cosas a la vez. Lo que haces es cambiar rápidamente de una actividad a otra. Entonces, lo mismo pasa con la atención. No podemos tener una visión amplia realmente, porque a final de cuentas siempre estamos volteando de una cosa a otra, ¿no? Y que también por eso es que no podemos concebir al ser humano en su totalidad, porque no tenemos esa amplitud de visión, pero en la medida en la que empezamos a verlo de esta manera, yo traería a colación, precisamente que ya lo acabo de mencionar, el concepto de atención. Creo yo que una de las herramientas que nos puede ayudar para empezar a ver la cuestión del vacío existencial es, sí, primero reconocerlo como quizás inherente, pero también reconocer después la importancia de la atención. Creo que, como te decía, ¿no? Lo que hice con la pregunta hace un momento y que espero también la audiencia la haya tomado para ellos, la pregunta de qué te falta en este momento, ¿no? Lo que hice realmente fue hacer que focalizaras tu atención en este momento. Inclusive puse las reglas, ¿no? Te dije sin pensar, olvídate de lo que pasa adelante, olvídate de lo que pasó atrás, focaliza tu atención en este preciso instante. Y eso nos ayudó a movernos del lugar en cuanto al vacío. Y no significa que haya desaparecido, quizás, como decías, pero en la medida en la que ponemos nuestra atención en otro lugar distinto del vacío, quizá le podemos empezar a dar un peso distinto.
Y eso me parece que es un concepto bien, bien importante, que abordan de manera muy interesante todas estas ideas de meditación, de mindfulness y de terapias de tercera generación, que es el aprender a, no sé cuál sería la palabra adecuada, pero aprender como a dominarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque pareciera que somos presas y somos víctimas de nuestros propios pensamientos y nos dejamos envolver en una serie de pensamientos que nos llevan a lugares inhóspitos, pero de pronto no nos damos cuenta de que quien está pensando soy yo y como tal, yo puedo tener control sobre esos pensamientos hasta cierto punto. Digo, no me quiero meter en temas más complejos como el inconsciente y cosas así, pero hasta cierto punto yo puedo definir no solo lo que pienso, sino quizás también modular un poco de lo que siento a partir de en dónde estoy poniendo mi atención. Y entonces, pues igual ya para ir cerrando y como para ir abordando mi propia conclusión sobre el tema, el vacío siempre va a estar. Y si te pones a pensar realmente, si la pregunta hubiera sido, este, trata de decirme todo lo que se te venga a la mente que sientas que te falte o que te gustaría tener, por ejemplo, ¿no? Y ahí la lista se puede hacer enorme, ¿no? Yo podría decir, pues me gustaría tener un mejor micrófono para grabar el podcast, me gustaría tener una mejor computadora, volviendo al tema del consumismo, me gustaría tener la maestría, me gustaría tener el doctorado, me gustaría tener mi consultorio, me gustaría ser más talentoso, me gustaría leer más, y la lista se puede hacer infinita. Eh, lo que nos puede faltar puede ser mucho, pero también depende de qué tanto te estás concentrando en ello, ¿no? Y finalmente creo que la importancia de la atención es entenderla como un concepto que está en movimiento. Obviamente no podemos tener nuestra atención en el mismo punto todo el tiempo porque pues nos vamos a aburrir. Si yo les pidiera ahorita que pusieran su mirada al frente y se quedaran ahí todo el tiempo, pues evidentemente habrá quien dure 10 segundos, habrá quien dure 5 minutos, pero tarde que temprano nos vamos a cansar, ¿no? Entonces, entender la atención como algo que está en constante movimiento nos permitiría quizás ayudarnos a modularla de mejor manera. Porque, ojo, no se trata de estar todo el tiempo en el momento presente, ¿no? Como esta visión optimista que tú decías. Creo que más bien se trata de tener una visión realista y de decir, ¿sabes qué? Sí, no puedo estar todo el tiempo centrado en el presente, porque a final de cuentas sí es importante planear el futuro. Digo, si no, pues a dónde vamos a parar si no tenemos metas, si no tenemos sueños, si no tenemos cosas que queremos alcanzar y maneras en las que las queremos alcanzar. Pero es importante empezar a dominar la atención y empezar a concebirlo de esa manera, ¿no? Empezar a concebir el futuro como eso, como el futuro y como algo que no está en este momento, que va a estar y que es importante lo que estoy haciendo ahorita en relación a lo que va a pasar, pero que no tengo control sobre el futuro como tal. No sé, ahorita me estaba acordando precisamente de cuando entré a la maestría. Eh, por cuestiones del coronavirus, nos alargaron muchísimo la entrega de resultados. Se supone que nosotros debíamos saber si entrábamos o no a la maestría a principios de junio, julio, me parece, y nos acabaron entregando resultados hasta principios de septiembre. Entonces fueron meses en los que yo estaba así tal cual de no sé si voy a seguir en mi trabajo, no sé si voy a empezar a estudiar la maestría, no sé qué va a pasar, no sé, no sé, no sé. Pero pues esa ansiedad del no saber qué va a pasar, pues solo me imposibilitaba estar en el presente, ¿no? Y a final de cuentas yo no podía hacer nada, no es como que, ay, me voy a preocupar mucho para ver si así ya me mandan los resultados antes. Pues no, no me los iban a mandar antes. Pero yo podía escoger en dónde focalizaba mi atención en ese momento, a sabiendas de que el futuro vendrá cuando tenga que venir. Los resultados vendrán en el momento que tengan que venir. Antes no, pero antes puedo estar en otro lugar, ¿no? Y lo mismo pasa con el vacío, creo yo. A reserva de tus comentarios, creo que sí, efectivamente, siempre va a haber falta y siempre quizás puede haber cierto nivel o cierto tipo de vacío a nivel existencial, pero lo que determina el peso que pueda llegar a tener es precisamente el nivel de atención que le damos. Cuando la persona queda absorta completamente en este vacío, pues obviamente de ahí viene esta sensación que yo decía, ¿no? No hay manera de llenarlo, porque ya no podemos ver más allá de él. Y que ojo, digo ya para ir cerrando, ya me eché ahora sí el diálogo súper largo, pero ojo, Tú dale, amigo, tú dale. no se trata tanto como de decir todos tenemos que.
Como decía, al final es un proceso subjetivo, es un proceso personal y hay momentos en los que realmente se siente así y no tiene nada de malo el sentir que en este momento yo no puedo poner mi atención en otro lado. Es inclusive violento llegar con una persona y decirle, no estés triste, mira lo bella que es la vida, mira lo que está pasando a tu alrededor, vuelve al presente y no estés concentrado en el futuro, cuando literalmente la persona está completamente absorta en ese momento. Es un proceso normal, psicológico, es algo que sí pasa y es algo que se puede trabajar. Esa es la parte a la que quería llegar. A final de cuentas, el vacío como cuestión individual puede ser una herramienta, como decíamos, que nos puede ayudar a movernos, pero también puede ser una losa muy pesada que cargar y que a veces es necesario buscar ayuda, como decías tú, ¿no? En el ejemplo que dabas, yo particularmente también mi propio proceso terapéutico me ayudó en ese movimiento entre el salir de la universidad y entrar a la vida laboral y entrar a la vida de adulto, por así llamarle. Entonces, pues sí, invitar a la audiencia nuevamente. Dirán que cada episodio lo hacemos, pero pues a final de cuentas creo que es esencial, ¿no? Si empezamos a sentir ese vacío que pareciera abrumarnos, tal cual, a veces necesitamos un segundo par de ojos y un segundo par de oídos que nos ayuden a empezar a lograr focalizar la atención hacia otro lugar. Sí, claro. No, a mí me encanta esto que mencionas de que vale la pena el voltear a ver hacia adentro, sentir nuestras propias emociones, lo que estamos sintiendo, porque realmente creo que en ningún punto de nuestra vida, en la mayoría de los casos, se nos enseña justamente a eso, a voltear hacia adentro, a regular nuestras emociones, a autoconocernos. Creo que todos los modelos escolarizados, la vida, la sociedad, el trabajo, tiende a que volteemos hacia afuera y como que pensemos en que la respuesta o lo que sea que estemos buscando en la vida está allá afuera. Pero pues realmente las cosas, creo que somos únicamente responsables de lo que hay de la piel para adentro. Y creo que en esa responsabilidad hay que voltear hacia adentro. Y hablo del tema responsabilidad porque justamente era hacia donde iba mi conclusión. Emmanuel Levinas, otro filósofo bastante interesante, que al igual que Víctor Frank también estuvo recluido en un campo de concentración, habla justamente de esto, de la responsabilidad ética. Y él mencionaba que la responsabilidad ética es responsabilizarnos en términos generales, claro, y para fines didácticos. Él lo decía más complejo y más interesante y más cool, pero que de forma general la responsabilidad ética es responsabilizarme de mi condición como sujeto. Y esto no incluye a las demás, esta responsabilidad ética es posterior a la imagen que tenemos del otro, de las otras personas. Es únicamente de lo que yo soy como persona y en cierto sentido no incluye quizá las representaciones psíquicas de los demás, porque de los demás no me puedo responsabilizar. No me puedo responsabilizar, por ejemplo, me sucede mucho en las mañanas cotidianamente cuando voy a trabajar, que me preocupa el hecho de que el camión no pasa o que si ya pedí Uber, un Uber no llegue. Entonces, no soy responsable del tiempo que pueda tardar en llegar o no, que creo que también es esto que hablabas un poquito al respecto de aquí, ahora, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, sobre qué puedo focalizar mi atención y sobre qué no puedo focalizarla y si la focalizo tiene alguna funcionalidad o no, quizá pensando en términos pragmáticos o muy funcionales, pero creo que más bien lo que a mí me hace como sujeto y en cierto sentido no es el hecho de pensar quizá en esta visión desde la responsabilidad ética, quizá no es un ejercicio pasivo, porque más bien implica el pensar constantemente qué onda conmigo. Y creo que eso también vale la pena porque creo que el hecho de pensar en sí mismo, en lo que uno siente, en las emociones, cómo puede manejar estas emociones, es un acto contracultural y justamente con lo que tú hacías con la pregunta de que me faltaba, que nos falta ahorita en este momento, pues quizá nada. Y también lo decía, creo que Martin Seligman, el presidente del APA, o sea, la psicología no solo trata de ver lo que está mal, sino también de fortalecer los puntos positivos de la persona. Y pues creo que también vale la pena ir reforzando esos cimientos fuertes que tenemos en la vida, justamente para hacerle frente a este vacío existencial, para encontrarle sentido a la vida.
ver en qué soy bueno, qué me constituye a mí como persona, lejos de los logros externos que me hace, que en cierto sentido me hacen funcional, pues también voltear adentro y decir, pues, ¿qué logros tengo en la vida que me hacen quizá un sujeto, una persona totalmente distinto a los demás? Entonces, pues bueno, yo con eso quisiera cerrar, amigo. Creo que no nos enseñan a pensar en nosotros mismos y hay que buscar los espacios en los cuales podamos pensar en nosotros mismos, pero también con los cuales se les pueda hacer frente a todas estas, no sé, cargas o expectativas que tenemos en lo social. Y pues bueno, yo creo que ya nos extendimos un poquito a pesar de que de la declaración inicial de que estábamos un poco vacíos. Creo que siempre se puede hacer frente al vacío, quizá de estas formas, con las palabras, dándole palabras a eso que no tiene un nombre, que no tiene una sensación, tratar de ubicarla con palabras. Es a través de las palabras que nos construimos realidades, construimos lo que somos, y creo que también a mí me parecen como las mejores, no sé, formas de hacerle frente. La responsabilidad ética y también la palabra frente al vacío. Y con eso quisiera cerrar, amigo. Me encanta esto último que dices y creo que también lo quisiera aprovechar como ya conclusión final. Creo que en Inoportunos no llenamos vacíos, creo que vamos evidenciándolos. Y eso es para mí lo más importante de hacer este programa. A final de cuentas, alrededor del episodio nunca llegamos ni siquiera a una definición de lo que es el vacío existencial, no llegamos a un acuerdo de lo que significa, metimos falta, vacío, sentido de vida y mil conceptos más. Y no llegamos, podríamos decir, no llegamos como a ya abordamos y es esto. Más bien lo que hicimos fue empezar a levantar una serie de preguntas. Y lo que hace la pregunta es evidenciar un vacío, el vacío del conocimiento, el vacío de, mira, no me había dado cuenta de esto, ¿no? Que nos pasó a los dos en el episodio. Entonces, el levantar preguntas, el inoportunar con este tipo de cosas a la audiencia, pues lo que permite es voltear a ver estos pequeños vacíos de conocimiento, vacíos de no saber, y empezar a intentar llenarlos desde la propia vida, ¿no? Porque a final de cuentas, cada persona que nos escuche tendrá su propio sentido o su propio pensamiento en relación a lo que es su propio vacío, y quizás el señalarlo a partir de aquí les puede empezar a ayudar a irlo llenando de a poco, ¿no? O al menos irlo pensando de manera distinta. Y eso es lo que me encanta del programa, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería todo. No sé si hay algo más que agregar, algo más que Creo quieras que no, comentar. amigo. Pues que solamente súper rápido esta parte de que a veces quizá el vacío como llega en un tiempo no tan esperado, o sea, llega de forma inoportuna, pero a veces también esta inoportunidad hace que llegue a tiempo, antes de que se compliquen más las cosas. Entonces, quizá también pensar en el vacío como ese acto inoportuno, que es tan oportuno a propósito del podcast, a propósito de esta canción de Jorge Drexler y pues creo que a propósito también de todo lo que hemos hablado. Y ya, tan amigo. Totalmente de acuerdo. Creo que ese punto es bien importante. Pero bueno, entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Nos veremos, nos escucharemos más bien la siguiente semana, que tenemos nuevamente invitado especial para la siguiente semana, para que nuevamente haya un poquito de variedad en el podcast. Trataremos de ir metiendo y generando invitados en la medida en la que nos acepten las invitaciones, ¿verdad? De manera más frecuente. Pero por lo pronto, la siguiente semana estaremos hablando en torno al día, ¿qué es? ¿Día internacional? ¿Día nacional? Internacional, ¿no? Internacional de los Derechos Humanos, así Sí, es, amigo. el Día Sí. Internacional de los Derechos Humanos, y vamos a darle un giro bastante interesante. Ya les voy a ir spoileando un poquito el siguiente episodio. Vamos a hablar no nada más de los derechos humanos, sino de las responsabilidades humanas, que creo que no es un tema que solamos abordar tan específicamente, ¿no? Derechos y obligaciones, quizás, por así llamarlo, como nos enseñaron en clase de ética en tercero de primaria. Entonces, pues para ello tendremos como invitado a mi hermano. Eh, Él es psicólogo también, estudió una maestría en desarrollo humano. Entonces, pues es el licenciado en psicología José Martín Díaz.
Él va a estar con nosotros la siguiente semana, entonces pues espérenlo, porque va a estar muy, muy interesante este episodio sobre los derechos y las responsabilidades humanas. Pero por lo pronto, pues eso ha Así sido todo es. por el día de hoy. Yo fui David Díaz, mi compañero Jorge López, y esto fue Inoportunos. Hasta la próxima.